Me quedé atrapada en el ascensor mientras mi hijo se burlaba por teléfono. Cuando los bomberos me sacaron, vieron la maleta con 1,2 millones de pesos. Lo que pensé que sería mi último acto de amor se convirtió en el momento más humillante de mi vida. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. El aire se hacía cada vez más pesado en ese pequeño cubo de metal oxidado. Eran las 3:20 de la tarde de un martes cualquiera en la colonia Roma Norte, Ciudad de México. El ascensor del edificio donde vivía desde hacía 15 años se había detenido entre el cuarto y quinto piso, con un gemido mecánico que sonó como el último suspiro de una máquina cansada. Me llamo Eulalia Morales. Tengo 68 años. El cabello completamente blanco recogido siempre en un chongo apretado, y uso anteojos de montura dorada que heredé de mi madre. Esa tarde llevaba mi vestido azul marino de siempre, el que me ponía para salir a la farmacia o al mercado, el mismo que había usado para tantas ocasiones especiales que ya había perdido su color original por los lavados repetidos. Solo había bajado a comprar mis pastillas para la presión arterial, una salida rutinaria de 10 minutos, como todas las semanas durante los últimos 5 años. La farmacia San Rafael estaba a solo 2 cuadras, pero a mi edad, con la rodilla izquierda que me dolía especialmente cuando llovía, prefería tomar el ascensor hasta la planta baja en lugar de bajar las 4 plantas por las escaleras de mármol agrietado. En mis manos llevaba algo que nadie en el mundo sabía que existía. Una maleta de cuero café oscuro, gastada pero resistente, que había pertenecido a mi difunto esposo Rodolfo. Dentro de ella guardaba el secreto de 35 años de mi vida. Cada peso que había logrado ahorrar trabajando como empleada doméstica, lavando ropa ajena, cocinando para familias que podían pagar mis servicios mientras yo apenas tenía para comer frijoles y tortillas. 1.200.000 pesos. Billetes de diferentes denominaciones envueltos cuidadosamente en bolsas de plástico, organizados en sobres manila etiquetados con mi letra temblorosa. Para la boda de Julián, para emergencias médicas, para el futuro de mis nietos, para que nunca les falte nada. Cada billete representaba una cena que no me compré, unas vacaciones que nunca tomé, una blusa nueva que nunca me permití, una película en el cine que nunca vi. El ascensor se sacudió violentamente y se detuvo por completo. Las luces parpadearon 2 veces antes de apagarse, dejándome en una oscuridad que olía a cable quemado y aceite rancio. Presioné el botón de emergencia 1, 2, 3 veces. Nada. Mi respiración se aceleró. A mi edad, con la presión alta y la diabetes que apenas controlaba con medicamentos genéricos, cualquier situación de estrés podía convertirse en algo peligroso. Saqué mi teléfono celular, un aparato básico que mi hijo Julián me había comprado hacía 2 años con el comentario mordaz de «para que por fin te actualices y dejes de molestar a los vecinos cuando necesites algo». Las barras de señal aparecían y desaparecían como luciérnagas en la pantalla pequeña. Logré marcarle. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces. «¿Qué quieres ahora, mamá?» La voz de Julián sonaba irritada, como siempre que yo lo llamaba. En el fondo se escuchaba música y risas. Otra vez estaba con sus amigos en algún bar de la zona rosa, gastando dinero en cervezas mientras yo ahorraba hasta los centavos. «Hijo, por favor, estoy atrapada en el ascensor del edificio. No funciona y estoy empezando a marearme. ¿Podrías llamar a los bomberos o...» «¿Otra vez tú con tus tonterías, mamá?», me interrumpió con ese tono que había aprendido a usar conmigo en los últimos años, como si fuera una niña pequeña que inventaba problemas para llamar la atención. «No son tonterías, Julián. Por favor, no puedo respirar bien. Tengo la pierna dormida y creo que me voy a desmayar». Mi voz se quebró. Las paredes del ascensor parecían cerrarse sobre mí. El aire se hacía más espeso, más difícil de respirar. Podía sentir cómo mi corazón se aceleraba de una manera que no era normal. En mi pecho se formaba una presión que conocía demasiado bien, la misma que había sentido cuando los doctores me explicaron que mi presión arterial estaba peligrosamente alta. «Pues si te vas a morir, que sea en silencio, ¿vale?», y colgó. El silencio que siguió fue más devastador que la oscuridad del ascensor.
Mi propio hijo. El niño al que había criado sola después de que su padre muriera en un accidente de tráiler en la carretera México-Puebla. El joven por quien había trabajado 18 horas diarias limpiando oficinas para pagarle la universidad, acababa de decirme que me muriera en silencio. Me deslicé por la pared del ascensor hasta quedar sentada en el suelo frío, abrazando la maleta contra mi pecho como si fuera lo único real que me quedaba en el mundo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas, mezclándose con el sudor que me cubría la frente. Pensé en los 35 años que había pasado ahorrando cada peso de esa maleta. Recordé las madrugadas levantándome a las 5 para llegar a limpiar la casa de la familia Vázquez en Las Lomas, antes de ir a mi trabajo de medio tiempo en la tintorería de Doña Carmen. Recordé las noches cosiendo botones y zurciendo calcetines a la luz de una lámpara de mesa porque no tenía dinero para pagar a un sastre. Todo ese dinero era para él, para Julián, para que tuviera un futuro mejor que el mío, para que nunca tuviera que doblar la espalda limpiando pisos ajenos como su madre, para que cuando yo faltara, no le faltara nada. Pero mi hijo acababa de demostrarme que yo ya no valía nada para él, que mi vida, mi respiración, mi existencia misma, era solo una molestia de la cual prefería librarse. El ascensor crujió otra vez, y por un momento pensé que se desplomaría conmigo adentro. Cerré los ojos y abracé más fuerte la maleta. Si iba a morir allí, al menos moriría abrazando el único testimonio de que mi vida había tenido algún propósito, aunque ese propósito ya no quisiera saber nada de mí. Los bomberos tardaron 45 minutos en llegar. 45 minutos en los que reviví cada sacrificio que había hecho por Julián, cada peso que había dejado de gastar en mí para invertirlo en su futuro. Mientras esperaba en la oscuridad, aferrada a esa maleta que contenía mi vida entera, los recuerdos se agolparon en mi mente como una película dolorosa. Recordé la primera vez que Julián me pidió dinero después de conseguir su trabajo en el banco. Tenía 26 años. Acababa de ser contratado como ejecutivo de cuentas, y llegó a mi casa un domingo por la tarde con esa sonrisa que solía desarmarme completamente. «Mamá, necesito que me prestes para el enganche de un departamento en Polanco», me había dicho, sentado en mi pequeña sala, donde los muebles seguían siendo los mismos de cuando su padre vivía. «Es una gran oportunidad. El mercado inmobiliario está perfecto para invertir. Te lo devuelvo en 6 meses, con intereses. 200,000 pesos. Más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Tuve que romper mis cochinitos, retirar mis tandas, incluso empeñar los aretes de oro que Rodolfo me había regalado para nuestro 10º aniversario. Pero lo hice. Por supuesto que lo hice. Era mi hijo, mi único hijo. Y finalmente estaba construyendo la vida próspera que yo siempre había soñado para él. Los 6 meses se convirtieron en un año. El año se convirtió en 3, y cuando finalmente me armé de valor para preguntarle por el dinero, me miró como si hubiera perdido la razón. «¿En serio me vas a cobrar, mamá? ¿Después de todo lo que haces por mí? ¿Ahora me vas a tratar como un extraño?» Sus ojos se llenaron de esa tristeza fingida que había perfeccionado desde niño. Pensé que me amabas incondicionalmente. Me quedé callada. ¿Cómo podía pedirle que me pagara? ¿Cómo podía anteponer el dinero a nuestro amor? Él tenía razón. Una madre que ama de verdad no cobra por ayudar a su hijo. Así me había criado mi propia madre. Así había criado yo a Julián. 2 años después vino la boda. Julián se casó con Patricia, una chica de buena familia que trabajaba en una agencia de publicidad. La ceremonia iba a ser en el Salón Los Arcos, uno de los más elegantes de la colonia del Valle. Patricia quería todo perfecto. Vestido de diseñador, flores importadas, banquete para 200 invitados. «Mamá, mi suegro va a pagar la mitad, pero necesito que me apoyes con la otra mitad», me dijo Julián una tarde de marzo, mientras yo planchaba su ropa como había hecho toda la vida. «Es importante para Patricia. Su familia tiene cierto nivel social, y no puedo quedar mal. Es mi futuro. 350,000 pesos. Tuve que vender el pequeño terreno en Xochimilco que Rodolfo y yo habíamos comprado soñando con construir una casita para nuestros años dorados. El terreno donde pensábamos sembrar jitomates y criar algunas gallinas.
donde imaginábamos sentarnos en las tardes a ver crecer a nuestros nietos. «Es temporal, mamá», me aseguró mientras firmaba los papeles de venta en la notaría. «Cuando Patricia y yo estemos bien establecidos, te compramos otro terreno más grande. Uno mejor». La boda fue hermosa. Patricia se veía radiante en su vestido de seda italiana, y Julián parecía un príncipe en su smoking rentado. Yo me senté en primera fila, usando el mismo vestido azul que me había comprado para la graduación de Julián de la universidad, sonriendo mientras los fotografiaban y aplaudiendo cuando se besaron frente al altar. Pero cuando llegó el momento de los discursos, cuando Julián agradeció a todas las personas que habían hecho posible ese día especial, mencionó a su suegro, a sus amigos, a sus jefes del banco. A mí me presentó simplemente como mi querida madre, que siempre ha estado ahí. Ni una palabra sobre el sacrificio del terreno, sobre los años de ahorro que habían pagado la mitad de esa celebración. Los nietos llegaron 3 años después. Primero Sofía, luego el pequeño Diego. Y con ellos llegaron nuevas necesidades, nuevas oportunidades para que yo demostrara mi amor incondicional. «Mamá, necesitamos una canguro de tiempo completo, pero las buenas son carísimas», me explicó Patricia una tarde mientras yo cuidaba a Sofía, que apenas tenía 6 meses. «¿Te parece si vienes a vivir con nosotros? Puedes cuidar a los niños y nosotros te damos casa y comida. Es perfecto para todos». Renté mi pequeño departamento y me mudé al ático que Julián había comprado en Santa Fe. Era hermoso. 3 recámaras, terraza con vista a la ciudad, cocina integral con electrodomésticos de acero inoxidable. Pero mi lugar era el cuarto de servicio, un espacio pequeño junto a la lavandería donde apenas cabía una cama individual y un ropero. Durante 5 años fui la niñera de tiempo completo, sin sueldo. Me levantaba a las 5:30 para preparar los biberones de Diego, desayunar a Sofía, alistar las mochilas del colegio, tender las camas, lavar la ropa, limpiar la casa. Patricia se iba temprano a su trabajo y regresaba después de las 7 de la noche. Julián muchas veces llegaba pasadas las 10. Cenaba lo que yo había cocinado, revisaba su teléfono y se iba a dormir. Los fines de semana se convertían en días familiares donde yo era la empleada invisible. Patricia organizaba comidas con sus amigas en la terraza y yo servía la mesa, lavaba los platos, cuidaba a los niños mientras los adultos platicaban de sus vacaciones en Cancún o sus nuevos coches. «Abuela, ¿por qué duermes en el cuarto pequeño?», me preguntó Sofía una tarde, cuando tenía 4 años. «Porque aquí estoy cerquita de ustedes, mi amor». Le mentí, acariciando su cabello rubio que había heredado de Patricia. Pero la verdad era que dormía en el cuarto de servicio, porque ese era mi lugar en esa casa. No era la abuela visitante, era la empleada de confianza que trabajaba por cama y comida. Cuando los niños empezaron el colegio y ya no necesitaban cuidado de tiempo completo, Julián y Patricia me lo comunicaron con la delicadeza de quien despide a una empleada doméstica. «Mamá, ya no necesitamos que vivas aquí», me dijo Julián un domingo por la mañana, sin levantar la vista del periódico deportivo. «Los niños ya van al colegio y Patricia puede manejar todo. Puedes regresar a tu departamento». Pero yo ya no tenía departamento. Lo había rentado durante 5 años para pagar los gastos extras que inevitablemente surgían: uniformes escolares para los niños, regalos de cumpleaños para los amiguitos, medicinas cuando se enfermaban. «¿Y dónde voy a vivir?», pregunté, sintiéndome como una niña perdida. «Pues consíguete algo, mamá. Con todo lo que has ahorrado en estos años sin pagar renta, debes tener suficiente para un enganche», me respondió Patricia desde la cocina, con esa frialdad práctica que la caracterizaba. ¿Ahorrado? ¿Qué había ahorrado? Durante 5 años no había recibido ni un peso por cuidar a sus hijos, limpiar su casa, cocinar sus comidas. Al contrario, había gastado mis últimos ahorros en contribuir a los gastos de esa familia que ahora me despedía como si fuera una extraña. Tuve que empeñar las últimas joyas que me quedaban para pagar el depósito del pequeño departamento en la Roma Norte donde ahora vivía, un lugar modesto en un edificio viejo, con un ascensor que se descomponía cada mes y ventanas que no cerraban bien en época de lluvias. Pero incluso después de mudarme, las peticiones continuaron.
Julián me llamaba cuando necesitaba dinero para vacaciones, para reparar su coche, para invertir en algún negocio que prometía hacerlo rico. Y yo siempre decía que sí. Siempre encontraba la manera de conseguir lo que me pedía. «Eres la mejor mamá del mundo», me decía cada vez que le transfería dinero. «No sé qué haría sin ti». Y yo me derretía. Esas palabras borraban todas las noches que había llorado en silencio, todos los días que había comido solo frijoles para poder ahorrar, todas las veces que había caminado kilómetros bajo el sol para no gastar en transporte. Cuando finalmente los bomberos lograron abrir las puertas del ascensor, ya había pasado casi una hora. El comandante, un hombre de unos 40 años con bigote espeso, me ayudó a salir mientras sus compañeros revisaban mi estado de salud. Mis piernas temblaban, no solo por el encierro, sino por la conversación con Julián que aún resonaba en mis oídos como una bofetada que siguiera doliendo. «¿Se encuentra bien, señora? ¿Necesita que la llevemos al hospital?», preguntó el paramédico, revisando mi presión arterial con un aparato que pitaba constantemente. «Estoy bien, gracias», mentí, porque ¿cómo podía explicarle que lo que más me dolía no era el encierro, sino descubrir que para mi propio hijo yo era menos importante que su cerveza del domingo? Fue entonces cuando uno de los bomberos notó la maleta que yo había estado abrazando durante todo el tiempo. «Disculpe, señora, pero tenemos que revisar su equipaje por protocolo de seguridad», me explicó con amabilidad. «Con todos los problemas que han habido últimamente». Cuando abrieron la maleta y vieron el dinero, sus expresiones cambiaron completamente. Billetes de 500, de 200, de 100 pesos, todos cuidadosamente organizados en sobres manila etiquetados con mi letra temblorosa. «¡Santo Dios! ¿Todo esto es suyo?», preguntó el comandante, mirándome con una mezcla de asombro y preocupación. «Es mi vida entera», susurré, sintiéndome extrañamente aliviada de que alguien por fin viera el tesoro que había guardado en secreto durante tantos años. «Es para mis hijos, para Julián». Pero mientras decía esas palabras, algo se rompió dentro de mi pecho. Recordé la crueldad en la voz de mi hijo apenas una hora antes, y por primera vez en mi vida me pregunté si realmente valía la pena seguir guardando ese dinero para alguien que prefería que me muriera en silencio. Los siguientes días pasaron en una nebulosa de soledad que se había vuelto demasiado familiar. Mi cumpleaños número 68 había sido la semana anterior. Esperé toda la mañana una llamada de Julián, mirando el teléfono fijo que había sido de Rodolfo, contando cada sonido del edificio, esperando que fuera el timbre de mi puerta. Nada. A las 2 de la tarde me armé de valor y le marqué. «Ah, sí, mamá. Feliz cumpleaños», me dijo con esa voz distraída que usaba cuando estaba viendo televisión o revisando su teléfono. «Disculpa, se me olvidó por completo. He estado muy ocupado con un proyecto en el banco». «No te preocupes, hijo. Solo quería escuchar tu voz. Oye, ¿te parece si te veo la próxima semana? Ahorita estoy súper saturado, pero te prometo que nos vemos pronto para celebrar». La próxima semana nunca llegó. Tampoco la siguiente. Cuando finalmente lo volví a ver, fue porque necesitaba que le firmara unos papeles como testigo para un trámite bancario. Llegó a mi departamento un jueves por la tarde, vestido con su traje gris que sabía que le había costado más dinero del que yo veía en 3 meses. Ni siquiera se sentó. Se quedó parado en la entrada, consultando su reloj cada pocos minutos. «¿Cómo has estado, mamá?», preguntó sin realmente esperar una respuesta, mientras sacaba los documentos de su portafolio de piel italiana. «Bien, hijo. El otro día me quedé atrapada en el ascensor y... firma aquí, aquí y aquí», me interrumpió, señalando las líneas marcadas con post-its amarillos. «Es solo para confirmar que soy tu hijo para un trámite del seguro de vida del banco». «¿Seguro de vida?». La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. Mi hijo estaba arreglando papeles para cobrar dinero cuando yo muriera, pero no podía perder 5 minutos de su tiempo para escuchar cómo había estado a punto de morir en un ascensor. Firmé los papeles sin leer, como siempre hacía. Confiaba en él ciegamente, como había confiado toda la vida. «Perfecto. Te veo después, mamá», me dijo guardando los documentos y dirigiéndose hacia la puerta. «Julián». Lo detuve cuando ya tenía la mano en la manija. «¿Te quedarías a cenar?».
Hice tu mole favorito, el que te gustaba cuando eras niño. Me miró como si le hubiera pedido que se cortara un brazo. No puedo, mamá. Patricia me está esperando. Tenemos una cena importante con unos clientes. Después de que se fue, me senté en mi pequeña mesa de cocina frente al mole que había estado preparando desde las 10 de la mañana. Chiles mulatos que había desflemado uno por uno, chocolate y barra que había rallado a mano, especias que había tostado con paciencia durante horas. Todo el amor que no sabía cómo darle de otra manera, reducido a una olla que se enfriaría sola porque mi hijo tenía compromisos más importantes. La gota que derramó el vaso llegó 2 semanas después, cuando Sofía, mi nieta de 8 años, se lastimó en el colegio y tuvieron que llevarla al hospital. Me enteré 3 días después, por casualidad, cuando la señora Hernández del 3B me comentó que había visto a Julián entrando al edificio con una niña que traía el brazo enyesado. Le marqué inmediatamente, con el corazón en la garganta. ¿Cómo está Sofía? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Está bien, mamá? No era nada grave. Solo se quebró la muñeca. ¿Solo? Es mi nieta. ¿Por qué no me llamaste? Podría haber estado con ella. Podría haber ayudado. Porque no era necesario, mamá. No queremos que te preocupes por cosas que no puedes controlar. Esa frase me golpeó como un puñetazo. Cosas que no puedes controlar. Como si yo fuera una anciana inútil. Una carga que había que proteger de las preocupaciones de la vida real. Como si 8 años cuidando a esa niña no me dieran derecho a saber cuándo se lastimaba. ¿Puedo ir a verla? Mejor no, mamá. El doctor dice que necesita reposo y no debe recibir muchas visitas. Pero al día siguiente, cuando pasé por casualidad cerca de su casa en Santa Fe, vi a toda la familia de Patricia en el jardín, los abuelos paternos, los tíos, los primos, todos riendo y jugando con Sofía, que corría feliz con su yeso rosa lleno de firmas y dibujos. Yo era la única que no había sido invitada, la única que se había enterado por un vecino chismoso, la única a quien consideraban demasiado frágil para manejar la situación, cuando había sido yo quien se había levantado todas las noches durante 5 años cada vez que esa niña tenía pesadillas o fiebre. Esa noche, sentada en mi pequeña sala mirando las fotos de mis nietos que ya tenían varios años de antigüedad porque nadie se molestaba en traerme fotos recientes, tomé una decisión que me aterrorizó por su simplicidad. Abrí el cajón de mi cómoda y saqué una libreta vieja donde llevaba la cuenta de todo el dinero que le había dado a Julián a lo largo de los años. Cada préstamo, cada apoyo temporal, cada emergencia que había resultado ser un capricho. 786,000 pesos en los últimos 10 años. Sin contar el terreno de Xochimilco, sin contar los 5 años trabajando gratis como niñera, sin contar los regalos, la comida, los gastos pequeños que nunca había documentado. Y mientras sumaba y restaba números en esa libreta que olía a tiempo y lágrimas derramadas, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En mi mesa de noche tenía un sobre que había llegado esa mañana del banco, un estado de cuenta que no entendía, porque yo siempre manejaba mi dinero en efectivo y guardaba mis ahorros en la maleta, pero ahí estaba mi nombre, y una cuenta que supuestamente había abierto hacía 6 meses. Llamé al banco al día siguiente, con las manos temblando mientras marcaba el número de atención a clientes. Buenos días, señora Morales. Su cuenta fue abierta el 15 de marzo por su hijo, el señor Julián Morales, quien presentó un poder notarial firmado por usted para manejar sus asuntos financieros. ¿Poder notarial? Yo nunca había firmado ningún poder notarial, pero entonces recordé todos esos papeles que Julián me había traído para firmar, para trámites del banco, para el seguro de vida, para actualizar mi información. ¿Cuál es el saldo actual de esa cuenta?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta iba a destrozarme. Su cuenta tiene un saldo de 0 pesos, señora. La última transacción fue una transferencia completa realizada hace 3 días por el señor Julián Morales hacia su cuenta personal. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Mi hijo no solo me había estado usando como su banco personal durante años, ahora había falsificado mi firma para robarme dinero que yo ni siquiera sabía que tenía en esa cuenta. Me senté en el suelo de mi sala,
rodeada de fotos familiares donde sonreíamos todos juntos en tiempos más felices, y por primera vez en 68 años de vida, sentí algo que nunca había experimentado hacia mi propio hijo. Odio puro y verdadero. No dormí en toda la noche. Me quedé sentada en mi sillón de tela desgastada, mirando el teléfono que descansaba sobre la mesa de centro, preguntándome si tendría el valor de confrontar a mi propio hijo por robarme. Porque eso era lo que había hecho, robarme. No importaba cuántas formas diferentes encontrara de justificarlo en mi mente, la verdad era simple y devastadora. A las 7 de la mañana, cuando ya no pude soportar más el silencio de mi departamento, marqué su número. Sonó 4 veces antes de que contestara. «¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Por qué me llamas tan temprano?» Su voz sonaba rasposa, como siempre que lo despertaba. Pero esta vez no me sentí culpable por interrumpir su sueño. «Julián, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a mi casa? ¿Ahorita?» «Mamá, tengo una junta muy importante a las 9. ¿No puede ser por teléfono?» «No. Necesito verte en persona». Algo en mi tono debió alertarlo, porque después de una pausa prolongada, suspiró con esa exasperación que había perfeccionado para usarla conmigo. «Está bien, pero que sea rápido». Llegó 1 hora después, vestido con su traje azul marino y una corbata que reconocí como una que Patricia le había regalado en su último cumpleaños. Se veía apuesto, exitoso, como el hombre próspero que siempre había soñado que fuera. Pero cuando lo miré a los ojos, ya no vi a mi hijo. Vi a un extraño que había estado viviendo de mi amor como un parásito durante décadas. «¿De qué querías hablar?», preguntó, permaneciendo de pie junto a la puerta, consultando su reloj igual que siempre. «Del banco. De la cuenta que abriste a mi nombre. Del dinero que transferiste a tu cuenta». La expresión de su rostro cambió instantáneamente. Por un segundo, vi algo parecido al pánico en sus ojos, pero se recuperó rápidamente y adoptó esa pose defensiva que había usado desde niño cuando lo descubría en una mentira. «¿De qué estás hablando, mamá?» «Sabes perfectamente de qué estoy hablando. Llamé al banco ayer. Me dijeron que tú abriste una cuenta a mi nombre hace 6 meses, usando un poder notarial que yo supuestamente firmé, y que hace 3 días transferiste todo el dinero a tu cuenta personal». Se quedó callado durante varios segundos, y pude ver cómo su mente calculaba la mejor estrategia de defensa. Finalmente, se sentó en el sofá y adoptó esa expresión de hijo incomprendido que había funcionado conmigo durante toda su vida. «Mamá, todo lo que hice fue por tu bien. Ese dinero estaba ahí sin generar intereses, perdiendo valor por la inflación. Lo invertí en un fondo que va a darte mejores rendimientos. Es una estrategia financiera básica que tú no entiendes. ¿Invertiste? El banco me dijo que lo transferiste a tu cuenta personal. Temporalmente, sí, porque necesitaba hacer movimientos rápidos en el mercado. Es dinero tuyo, mamá. Por supuesto que es tuyo. Solo estoy manejándolo de manera más inteligente». La facilidad con la que mentía me dejó sin aliento. No había ni una pizca de culpa en su voz, ningún reconocimiento de que había falsificado mi firma y usado mi dinero sin mi permiso. Al contrario, me estaba haciendo sentir como si yo fuera la tonta por no entender sus estrategias financieras. «¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me hiciste firmar esos papeles sin explicarme qué eran? Porque sabía que te ibas a preocupar por nada. Tú no entiendes de inversiones, mamá. Confía en mí, ¿sí? ¿Cuándo te he fallado?» Me quedé mirándolo. Este hombre de 36 años que seguía hablándome como si fuera una niña pequeña incapaz de entender conceptos básicos. Y por primera vez en mi vida, en lugar de sentirme protegida por su supuesta superioridad intelectual, me sentí insultada. «Quiero que me regreses mi dinero. Todo. Ahora mismo». Su expresión cambió de paternalista a genuinamente molesta. «¿En serio, mamá? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿me vas a tratar como si fuera un ladrón? Ese dinero está generando rendimientos que te van a beneficiar a ti. Pero si quieres que lo pierda todo por tu paranoia, adelante». Se levantó del sofá con movimientos bruscos, como si mi petición fuera un insulto personal. «Dame una semana para hacer las transferencias sin perder las inversiones. Pero que quede claro que estás cometiendo un error financiero terrible». Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala,
sintiéndome como si acabara de despertar de un sueño de décadas. ¿Cómo era posible que mi propio hijo me hablara como si yo fuera una empleada que había osado cuestionar las decisiones de su jefe? Esa tarde sonó mi teléfono. Era Patricia. Hola, Eulalia. Julián me contó de su conversación de esta mañana. Quería hablar contigo antes de que esto se salga de control. Su voz tenía esa frialdad profesional que usaba cuando quería sonar razonable mientras me manipulaba. Nos conocíamos desde hacía más de 10 años, pero nunca había dejado de tratarme como si fuera una pariente lejana tolerada por cortesía. ¿Qué necesitas, Patricia? Mira, entiendo que estés confundida, pero tienes que entender que Julián solo quiere ayudarte. Tú no tienes experiencia en finanzas, y él es un experto. Es normal que no entiendas sus estrategias. No estoy confundida. Sé perfectamente lo que pasó. Eulalia, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Julián ha sido un hijo maravilloso contigo. Ha pagado tus gastos médicos, te ha ayudado económicamente cuando lo has necesitado. ¿Realmente vas a destruir su relación por un malentendido sobre dinero? ¿Malentendido? ¿Así le llamaba a la falsificación de documentos y el robo de mi dinero? Él no ha pagado mis gastos médicos, Patricia. Yo he pagado los suyos. Él no me ha ayudado económicamente. Yo lo he ayudado a él durante décadas. Eso no es como yo lo recuerdo, Eulalia. Pero cada quien tiene su versión de las cosas, ¿verdad? La manera en que lo dijo, con esa sonrisita que pude imaginar aunque no la estuviera viendo, me hizo entender que habían planeado esta conversación. Primero Julián con su excusa de las inversiones. Ahora Patricia haciéndome dudar de mi propia memoria. ¿Sabes qué, Patricia? Tienes razón. Cada quien tiene su versión, pero los números no mienten, y yo tengo todos los recibos. Colgué antes de que pudiera responder. Al día siguiente llegaron los niños. Sofía y Diego tocaron mi puerta a las 4 de la tarde, cuando normalmente estaban en sus clases de natación y piano. Sofía llevaba su mochila rosa de la escuela, y Diego cargaba su lonchera de superhéroes. ¡Abuela!, gritó Diego, abrazándose a mis piernas como hacía cuando era más pequeño. Papá nos dijo que viniéramos a verte porque estás muy triste, me dijo Sofía con esa seriedad de 8 años que quiere entender el mundo de los adultos. Mi corazón se partió. Julián había mandado a mis nietos como mensajeros, usando su inocencia para ablandarme. Pero cuando los abracé y olí el champú de manzana en el cabello de Sofía, cuando sentí los bracitos de Diego alrededor de mi cintura, me di cuenta de algo terrible. Estos niños eran las únicas personas en mi familia que me amaban sin condiciones. Y Julián los estaba usando como armas emocionales para manipularme. No estoy triste, mis amores. Solo estoy resolviendo algunos problemas con papá. ¿Te vas a enojar con nosotros también?, preguntó Diego, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca, mi cielo, nunca podría enojarme con ustedes. Les preparé chocolate caliente y galletas María, y mientras los veía jugar en mi pequeña sala, sentí una claridad fría y terrible asentarse en mi pecho. Julián no solo me había robado mi dinero, me había robado años de mi vida, mi dignidad, mi autoestima, y ahora estaba usando a mis nietos para seguir haciéndolo. Pero había algo que él no sabía, algo que nadie sabía excepto yo. La maleta que los bomberos habían visto en el ascensor no contenía todos mis ahorros. Era solo una parte. La otra parte, el verdadero tesoro que había estado guardando durante décadas, estaba en un lugar donde Julián nunca pensaría buscar, y por primera vez en mi vida, no tenía ninguna intención de compartirlo con él. Esa noche, después de que Patricia recogió a los niños con una actitud gélida y sin dirigirme la palabra, saqué una caja de zapatos del fondo de mi armario. Dentro estaban todos los documentos que había estado guardando durante años. Recibos, transferencias bancarias, pagarés firmados por Julián que nunca había honrado. Pero también había algo más. Un sobre manila que contenía la copia de un testamento que había hecho 5 años atrás, cuando todavía creía que mi hijo merecía mi herencia. Era hora de escribir uno nuevo. El lunes por la mañana hice algo que no había hecho en 30 años. Desperté sin angustia. No corrí al teléfono esperando que Julián me llamara con alguna nueva emergencia económica.
No revisé mi cartera contando centavos para ver cuánto podía prestarle esta vez. No sentí esa presión familiar en el pecho que me acompañaba desde que abría los ojos hasta que lograba quedarme dormida. Por primera vez en décadas, mi tiempo me pertenecía completamente. Me levanté despacio, sin prisa, y me preparé un café en la taza de porcelana que había sido de mi madre. Una taza delicada con florecitas azules que había guardado durante años para ocasiones especiales, que nunca llegaban porque siempre había algo más importante en qué gastar o alguien más a quien complacer. Ese día decidí que tomar café en una mañana tranquila era ocasión especial suficiente. Me senté junto a la ventana de mi pequeña cocina, viendo cómo la luz del sol se filtraba entre las ramas del árbol de jacaranda que crecía en el patio del edificio. Era febrero, y las flores moradas comenzaban a brotar tímidamente. Me di cuenta de que llevaba años sin fijarme en las estaciones, demasiado ocupada sobreviviendo y satisfaciendo las necesidades de otros, como para notar que el mundo cambiaba de colores a mi alrededor. A las 10 de la mañana, tomé el metro hacia el centro de la ciudad, no para ir a hacer algún mandado para Julián, no para buscar alguna ganga que me permitiera ahorrar más dinero para él, sino para hacer algo que había estado posponiendo durante 5 años, actualizar mi testamento. El licenciado Mendoza tenía su oficina en un edificio viejo cerca del Zócalo. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con lentes gruesos y una manera pausada de hablar que me tranquilizó inmediatamente. Su escritorio estaba lleno de carpetas amarillentas y libros de derecho que parecían haber sido consultados miles de veces. Señora Morales, veo que quiere hacer modificaciones importantes a su testamento anterior, me dijo, revisando los documentos que yo había llevado. ¿Está segura de estos cambios? Completamente segura, licenciado. Había pasado todo el domingo pensando en esto, pesando cada decisión. El testamento anterior dejaba todo a Julián. Mi departamento, mis ahorros, las pocas joyas que me quedaban. Era lo que se esperaba de una madre. Era lo normal, pero ya no me importaba lo normal. Quiero que mi departamento se done a la Casa de Reposo Santa María, donde las monjas cuidan ancianos abandonados. Mis ahorros principales van para Sofía y Diego, mis nietos, pero en un fideicomiso que no podrán tocar hasta cumplir 25 años. Y quiero que Julián, mi hijo, reciba exactamente lo mismo que él me dio en todos estos años. Nada. El licenciado me miró por encima de sus lentes, pero no hizo ningún comentario moral. Simplemente tomó notas con su pluma fuente antigua. ¿Y el resto de sus bienes? Hay una muchacha, Carmen, que viene a limpiar el edificio. Trabaja 2 empleos para mantener a sus 3 hijos ella sola. Quiero dejarle mis joyas y algo de dinero para que pueda estudiar la carrera de enfermería que siempre ha querido. Mientras el licenciado redactaba el Nuevo Testamento, me sentí como si me estuviera quitando un abrigo que había llevado puesto durante décadas, sin darme cuenta de lo pesado que era. Cada decisión que tomaba me alejaba más del papel de madre sacrificada que había interpretado toda mi vida, y me acercaba a algo que había olvidado que podía ser, una mujer con voluntad propia. Después de firmar los documentos, caminé por el centro histórico sin rumbo fijo. Me detuve frente a la catedral y, aunque no era particularmente religiosa, entré y me senté en una de las bancas de madera que olían a cera y antigüedad. No recé exactamente, pero sí hablé en silencio con algo más grande que yo misma. Rodolfo, pensé, recordando a mi esposo muerto. Creo que me perdí por completo después de que te fuiste. Me convertí en lo que creía que Julián necesitaba, pero olvidé ser lo que tú enamoraste. Perdóname por dejar que nuestro hijo se convirtiera en esto. Cuando salí de la catedral, el sol de la tarde me calentaba la cara de una manera que no había sentido en años. Decidí caminar hasta el Palacio de Bellas Artes, algo que había querido hacer desde que era joven, pero que siempre había pospuesto porque había cosas más importantes, más urgentes, más necesarias para otros. En la taquilla, una chica joven con piercing en la nariz me sonrió cuando compré mi boleto para la exposición de Diego Rivera. ¿Es la primera vez que viene, señora? Sí. Llevaba muchos años queriendo venir. Le va a encantar. Rivera pintaba mujeres muy fuertes, como usted, como yo.
Nadie me había dicho algo así en tanto tiempo que casi me hizo llorar ahí mismo. Caminé entre los murales enormes, viendo cómo Rivera había capturado la fuerza de las mujeres mexicanas de todas las épocas. Mujeres trabajando, luchando, criando hijos, construyendo un país. Mujeres que no se disculpaban por existir, que no pedían permiso para ocupar espacio. Me detuve frente a un mural que mostraba a una mujer mayor enseñando a leer a un grupo de niños. Tenía arrugas alrededor de los ojos, manos curtidas por el trabajo, pero sus ojos brillaban con dignidad y propósito. Se parecía a mí, o a lo que yo podría ser si dejaba de encogerme para caber en las expectativas de otros. Esa noche, por primera vez en décadas, no cociné pensando en nadie más que en mí. Preparé quesadillas de flor de calabaza, porque me gustaban y porque tenía ganas. Puse música en la radio, una estación que tocaba boleros viejos que Rodolfo y yo solíamos bailar en la cocina cuando éramos jóvenes. Mientras comía, sonó el teléfono. Era Julián. Mamá, ¿ya reflexionaste sobre lo que hablamos? Necesito que confíes en mí. Patricia está muy molesta contigo. Dice que estás actuando de manera muy extraña. Antes, esa llamada me habría hecho dudar de todo. Me habría disculpado, habría suplicado perdón por malentender sus intenciones. Habría aceptado cualquier explicación que me diera con tal de recuperar su aprobación. Pero algo había cambiado en mí durante esas horas de libertad. Julián, he estado pensando mucho, y tienes razón. Estoy actuando de manera extraña. Extraña para ti, porque por primera vez en mi vida estoy actuando para mí. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que no voy a seguir siendo tu banco personal. No voy a seguir fingiendo que no sé lo que hiciste con mi dinero. Y no voy a seguir aceptando que me trates como si fuera una molestia en tu vida. El silencio del otro lado de la línea se alargó tanto que pensé que había colgado. Mamá, creo que necesitas ayuda. Estás diciendo cosas que no tienen sentido. Por primera vez en años, todo tiene perfecto sentido para mí. Mira, voy a hablar con Patricia. Tal vez deberías ver a un doctor. A veces las personas mayores... ¿Las personas mayores qué, Julián? ¿Se vuelven locas cuando dejan de permitir que sus hijos las roben? No seas dramática, mamá. Sabes que todo lo que hago es por tu bien. Ya no me interesa tu versión de mi bien. Estoy perfectamente capaz de decidir qué es bueno para mí. Después de colgar, me quedé sentada en mi sillón, sintiendo algo que no había experimentado en tanto tiempo que me tomó varios minutos identificarlo. Orgullo. Orgullo por mí misma. Al día siguiente volví al banco donde tenían la cuenta que Julián había abierto sin mi conocimiento. Esta vez no fui como la anciana confundida que buscaba información. Fui como la propietaria legítima exigiendo respuestas. Quiero ver todos los documentos relacionados con esta cuenta, le dije al ejecutivo, un joven de traje que no podía tener más de 30 años. Señora, su hijo nos explicó que usted está pasando por un momento difícil y que a veces se confunde. Mi hijo no está autorizado a hablar por mí. Quiero ver los documentos que supuestamente firmé para abrir esta cuenta. Cuando me mostraron los papeles, la falsificación era evidente. Mi firma parecía hecha por alguien que había tratado de copiarla, pero los trazos eran diferentes, más firmes de lo que mi artritis me permitía hacer. Esto no es mi firma, dije claramente. Quiero presentar una denuncia por falsificación de documentos. El ejecutivo se puso pálido. Señora, tal vez podemos resolver esto internamente. No, esto se resuelve con la policía. Salí del banco con una copia de todos los documentos y la promesa de que el banco cooperaría con la investigación. Por primera vez en mi vida, mi hijo iba a enfrentar las consecuencias de sus actos. Esa noche, mientras preparaba la cena, me di cuenta de que había cocinado la porción exacta para una persona, sin pensar en sobras para Julián, sin calcular si habría suficiente por si llegaba de visita. Había empezado a vivir para una sola persona, yo misma. Y por extraño que sonara, se sentía como despertar después de haber estado dormida durante décadas. La citación llegó un martes por la mañana. Un sobre oficial con el membrete de la Fiscalía General que me hizo temblar las manos cuando lo abrí. Julián tenía que presentarse para declarar sobre los cargos de falsificación de documentos y fraude. Había una copia para mí como denunciante. Era real.
Por primera vez en mi vida, las acciones de mi hijo iban a tener consecuencias legales. No había terminado de leer la citación cuando mi teléfono empezó a sonar. Primero Julián, luego Patricia, después Julián otra vez. Dejé que sonara. Ya no tenía prisa por atender sus llamadas. Ya no sentía esa urgencia desesperada de estar disponible para ellos las 24 horas del día. A las 2 de la tarde, cuando finalmente decidí contestar, la voz de Julián sonaba diferente. Ya no había condescendencia ni irritación. Había pánico puro. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Estás loca? Me llegó una citación de la fiscalía. ¿Realmente me demandaste?» Presenté una denuncia por falsificación de documentos. ¿Qué es exactamente lo que hiciste? Soy tu hijo. No puedes hacerme esto. Por primera vez en décadas, esa frase no funcionó conmigo. Ser mi hijo ya no era una carta libre de prisión para hacer lo que quisiera con mi vida y mi dinero. Precisamente porque eres mi hijo. Esto duele más. Pero ser mi hijo no te da derecho a robarme. No te robé nada. Ese dinero lo invertí para ti. Puedo probarlo. Entonces no tendrás problemas para explicárselo al fiscal. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado otra vez. Ahora sonaba calculadora, manipuladora. «Mamá, Patricia quiere que tengamos una reunión familiar, todos juntos, para aclarar este malentendido antes de que llegue más lejos». «No hay nada que aclarar, Julián. Por favor, una reunión. Los niños quieren verte. Están muy confundidos con todo esto. Usar a Sofía y Diego otra vez. Por supuesto. Los niños pueden venir a visitarme cuando quieran. Pero no voy a ninguna reunión donde me van a hacer sentir como la loca de la familia. Nadie va a hacerte sentir así. Solo queremos entender qué está pasando contigo». Esa frase me molestó más que cualquier insulto directo. ¿Qué está pasando contigo? Como si el problema fuera mío. Como si finalmente defenderme fuera una enfermedad mental. «Está bien», dije finalmente. «Una reunión. Pero en mi casa. Y yo pongo las reglas». El sábado por la tarde llegaron todos. Julián con su traje de fin de semana. Patricia con un vestido beige que gritaba «Soy la nuera sensata». Y mis nietos cargando sus mochilas como si fueran a quedarse a dormir. Sofía corrió a abrazarme como siempre, pero pude ver la confusión en sus ojos de 8 años. Diego se quedó más cerca de su padre, como si no estuviera seguro de si yo seguía siendo la misma abuela de siempre. «Hola, mamá», me dijo Julián, y por primera vez en años intentó darme un beso en la mejilla. Lo esquivé sutilmente. «Siéntense», les dije, señalando mi pequeña sala. «Quiero que los niños escuchen esto también. Ya tienen edad suficiente para entender cómo funciona el mundo real». Patricia intercambió una mirada de preocupación con Julián. Esto no era lo que habían planeado. «Mamá, no creo que sea apropiado involucrar a los niños en problemas de adultos», dijo Julián con su voz más paterna. «Los involucraste tú cuando los mandaste a manipularme la semana pasada. No fueron a manipularte. Solo querían verte porque estaban preocupados». ¿Preocupados de qué? ¿De que su abuela finalmente dejara de permitir que la robaran? «Mamá», Julián miró hacia los niños con horror fingido. «¿Ves? Esto es exactamente lo que te digo. Estás diciendo cosas terribles que no son verdad». Me levanté y fui hacia mi cómoda. Del cajón superior saqué una carpeta que había estado organizando durante toda la semana. Adentro estaban todos los documentos que había reunido. Recibos de transferencias bancarias, copias de los pagarés que Julián nunca había honrado, estados de cuenta, fotografías de los cheques que había cobrado. «Sofía, Diego, vengan acá», les dije a mis nietos. «Quiero enseñarles algo». Los niños se acercaron curiosos, mientras sus padres se tensaban visiblemente. «¿Saben cuánto dinero le he dado a su papá en los últimos 10 años?» les pregunté, extendiendo los documentos sobre mi mesa de centro. «Mamá, no hagas esto», me suplicó Julián, pero su voz ya no tenía autoridad, solo desesperación. 786,000 pesos. Continué señalando los números. ¿Saben cuánto me ha devuelto su papá? 0 pesos. Sofía frunció el ceño, tratando de entender los números grandes. «Abuela, ¿por qué papá no te devolvió el dinero?» «Porque papá piensa que el dinero de la abuela es suyo.
que puede tomarlo cuando quiera sin preguntar. Eso no es verdad, explotó Julián levantándose del sofá. Todo lo que hice fue para ayudarte a manejar mejor tu dinero. Tú no entiendes de finanzas. ¿Ayudarme? Me reí, pero no con humor. ¿Falsificar mi firma para abrir cuentas bancarias era ayudarme? Saqué las copias de los documentos del banco y se las mostré a Patricia y a los niños. Esta es mi firma real, dije, mostrándoles mi identificación. Y esta es la firma que su papá falsificó para robar mi dinero. Patricia se puso pálida cuando vio los documentos. Era evidente que la falsificación era burda, amateur. Julián, murmuró, pero él la interrumpió. Fue un malentendido. Los bancos a veces se confunden con los papeles. ¿Un malentendido que duró 6 meses? ¿Un malentendido que vació completamente mi cuenta? Diego, mi nieto de 6 años, me jaló la falda. Abuela, ¿papá es un ladrón? El silencio que siguió fue ensordecedor. Julián se quedó con la boca abierta. Patricia se llevó las manos a la cara, y Sofía miraba a su padre con una expresión que nunca había visto en sus ojos. Decepción. Tu papá hizo algo muy malo, le dije a Diego con toda la suavidad que pude. Y cuando las personas hacen cosas malas, tienen que enfrentar las consecuencias, aunque sean familia. Ya basta, gritó Patricia, levantándose del sofá. No voy a permitir que envenenes a mis hijos contra su padre. Yo no estoy envenenando a nadie. Solo les estoy enseñando la verdad, algo que ustedes nunca han hecho. ¿La verdad? Julián se acercó a mí con los puños cerrados. La verdad es que eres una anciana amargada que está destruyendo a su propia familia por dinero. La verdad es que tú eres un ladrón, le grité de vuelta, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en años. Y un manipulador, y un mal hijo. Por primera vez en su vida adulta, vi lágrimas reales en los ojos de Julián, pero ya no me conmovían. ¿Sabes qué más, hijo? Continué, mi voz ahora peligrosamente calmada. Cambié mi testamento. Ya no vas a heredar nada de mí. Ni mi departamento, ni mis ahorros, ni mis joyas. Nada. ¿Qué? Patricia se puso de pie como si la hubieran picado. No puedes hacer eso. Somos tu familia. Mi familia son las personas que me aman sin condiciones. Ustedes solo me aman cuando hay algo que ganar. Saqué un sobre manila del cajón de mi mesa de centro. Adentro estaba la copia del Nuevo Testamento. Todo va a ir a un fideicomiso para Sofía y Diego, que podrán acceder cuando cumplan 25 años. Y una parte va para Carmen, la muchacha que limpia el edificio, porque ella ha sido más hija para mí en estos últimos años que tú en toda tu vida. Julián se quedó mirando el documento como si fuera una sentencia de muerte. Mamá, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Pero soy tu hijo, tu único hijo. Sí. Y me fallaste. Completamente. Patricia tomó a los niños de las manos con movimientos bruscos. Vámonos. No voy a exponer a mis hijos a esta locura. Los niños pueden quedarse si quieren, dije tranquilamente, pero ustedes ya saben dónde está la puerta. Sofía me miró con sus ojos grandes y confundidos. Abuela, ¿ya no nos quieres? Mi corazón se partió, pero mi resolución se mantuvo firme. Los amo más que a mi propia vida, mis niños. Por eso quiero protegerlos de convertirse en personas como sus papás. Vámonos. Patricia empujó a los niños hacia la puerta. Y no van a volver hasta que te disculpes. Entonces no van a volver nunca, respondí. Julián fue el último en salir. Se detuvo en el marco de la puerta y me miró con una mezcla de odio y incredulidad. Vas a estar sola para siempre. ¿Eso es lo que quieres? Prefiero estar sola que mal acompañada. Cerré la puerta detrás de él y puse el seguro. Por primera vez en 68 años de vida, me pertenecía completamente a mí misma. Y a pesar de las lágrimas que corrían por mis mejillas, me sentía más libre de lo que me había sentido jamás. Los primeros días después de la confrontación fueron los más silenciosos de mi vida. Un silencio diferente al que había conocido antes. No era el silencio de la espera angustiosa, sino el silencio de la paz. Mi departamento, que durante años había sentido como una sala de espera donde aguardaba la próxima crisis de Julián, ahora se sentía como un hogar real. El miércoles por la mañana hice algo que llevaba años posponiendo. Llamé a Rosa,
mi prima hermana que vivía en Guadalajara. Habíamos sido muy cercanas de jóvenes, pero cuando me casé con Rodolfo y ella se mudó por el trabajo de su esposo, perdimos el contacto gradualmente. Durante los años difíciles con Julián, había pensado en llamarla muchas veces, pero siempre me detenía la vergüenza de contarle cómo me había convertido en la madre patética que no sabía poner límites. ¿Eulalia? Dios mío, su voz sonaba exactamente igual que hace 15 años. ¿Eres realmente tú? Hola, Rosa. Sé que ha pasado mucho tiempo. Muchísimo tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Julián? ¿Y los nietos? Le conté todo, desde el ascensor hasta la confrontación final, desde los años de explotación hasta mi despertar reciente. Rosa me escuchó sin interrumpir, solo haciendo pequeños sonidos de comprensión que me daban valor para continuar. Ay, prima, me dijo cuando terminé. ¿Sabes qué? Me da muchísimo gusto que por fin te hayas defendido. Siempre fuiste la más inteligente de todas nosotras, pero también la más buena, demasiado buena para tu propio bien. ¿No crees que fui muy dura con él? ¿Dura? Eulalia, ese niño te robó, te mintió, te humilló durante décadas. Lo único duro aquí es que hayas tardado tanto en reaccionar. Hablamos durante 3 horas. Me contó de su vida en Guadalajara, de sus hijos que ya eran adultos y la visitaban seguido, de su grupo de amigas con las que jugaba lotería todos los viernes. Su vida sonaba normal, sana, llena de relaciones que funcionaban como deberían funcionar. Oye, prima, me dijo antes de colgar, ¿por qué no vienes a visitarme? Hace años que no sales de esa ciudad. Te va a hacer bien conocer otros lugares, ver otra vida. La idea de viajar sola a los 68 años me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. Llevaba décadas sin salir de Ciudad de México, siempre con alguna excusa, que Julián podría necesitarme, que tenía que cuidar a los nietos, que no tenía dinero suficiente para gastar en lujos como viajes. No sé, Rosa. Es que nunca he viajado sola. Pues es hora de que empieces. La vida no se va a vivir sola, prima. Esa noche, sentada en mi pequeña sala con una taza de té de manzanilla, tomé una decisión que me sorprendió por su simplicidad. Iba a ir a Guadalajara. Iba a comprar un boleto de autobús. Iba a empacar una maleta pequeña e iba a hacer algo solo porque quería hacerlo. El viernes fui a la terminal de autobuses de Tasqueña. El lugar bullía de actividad. Familias cargando equipajes enormes, jóvenes con mochilas gastadas, vendedores ambulantes gritando el precio de tortas y refrescos. Me sentí invisible entre toda esa gente, pero por primera vez en años, ser invisible se sentía liberador en lugar de doloroso. Compré un boleto para el sábado por la mañana. El empleado, un hombre joven con tatuajes en los brazos, me preguntó si era viaje redondo. Solo de ida por ahora, le dije. Ya veré cuándo quiero regresar. En la librería de la terminal compré una revista de crucigramas y una novela que había querido leer desde hace años, pero que siempre había dejado para cuando tuviera tiempo. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. El sábado amaneció despejado, uno de esos días de febrero en que la Ciudad de México muestra su mejor cara. Me levanté temprano, no por obligación sino por emoción. Empaqué mi maleta con ropa cómoda, algunos libros, y por impulso, metí el collar de perlas que Rodolfo me había regalado para nuestro 5º aniversario. No tenía una ocasión especial para usarlo, pero tal vez no necesitaba una ocasión especial. Tal vez estar viva y libre era ocasión suficiente. En el autobús me senté junto a la ventana y vi cómo la ciudad se desvanecía gradualmente, dando paso a paisajes que no había visto en décadas. Montañas, campos verdes, pequeños pueblos con iglesias coloniales que se alzaban orgullosas contra el cielo azul. Una señora mayor que viajaba en el asiento de al lado me ofreció tacos de guisado que había traído en una canasta de mimbre. ¿Va a visitar familia en Guadalajara?, me preguntó mientras compartíamos la comida. Sí, a mi prima. Hace años que no nos vemos. ¡Qué bonito! La familia es lo más importante, ¿verdad? Antes habría estado de acuerdo automáticamente, pero ahora reflexioné antes de responder. Depende de qué tipo de familia sea. La familia que te ama y te respeta, sí. La familia que te usa y te lastima, esa no es realmente familia. La señora me miró con curiosidad, pero asintió pensativa. Tiene razón.
Mi nuera siempre me dice eso, que la familia no es solo sangre, sino la gente que elige estar contigo. Rosa me estaba esperando en la terminal de Guadalajara con un ramo de flores de papel que había hecho ella misma. Tenía el cabello completamente blanco y más arrugas alrededor de los ojos, pero su sonrisa era exactamente la misma de cuando éramos niñas. Eulalia me abrazó como si hubieran pasado días en lugar de años. ¡Qué guapa te ves! Te juro que no has cambiado nada. Su casa era pequeña pero llena de luz, con un patio trasero donde cultivaba rosas y hierbas de olor. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, sus hijos graduándose, sus nietos en diferentes etapas de crecimiento, momentos de celebración y cotidianidad que hablaban de una vida vivida con alegría. ¿Sabes qué vamos a hacer primero?, me dijo mientras me servía agua de Jamaica en su cocina. Vamos a ir al centro histórico y vas a comprarte algo bonito. Algo que no necesites, que no sea práctico, que sea solo porque te gusta. Rosa, no necesito nada. Por eso mismo, porque no lo necesitas. Porque puedes. Caminamos por las calles empedradas del centro de Guadalajara, entre edificios coloniales que parecían postales y mariachis que tocaban en las plazas. Rosa me llevó a una tienda de artesanías, donde vendían rebozos hechos a mano, cada uno más hermoso que el anterior. «Pruébate este», me dijo, extendiendo un rebozo azul turquesa, con hilos dorados que brillaban bajo la luz. «Te va a quedar perfecto». Me miré en el espejo, y por un momento no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El azul turquesa realzaba mis ojos, y los hilos dorados parecían darle vida a mi piel arrugada. Me veía digna, elegante, como alguien que merecía cosas hermosas. «Es muy caro», murmuré viendo el precio. «¿Y qué? ¿Para qué más vas a usar tu dinero? ¿Para que se lo robe otro hijo malagradecido?» Compré el rebozo. Y también un par de aretes de plata que me gustaron. Y una blusa blanca bordada a mano que me hizo sentir como si fuera a una fiesta. Esa noche, Rosa organizó una cena con sus amigas del grupo de lotería. 5 mujeres entre los 60 y 70 años, todas viudas o divorciadas, todas con historias de hijos complicados y matrimonios difíciles, pero todas rebosantes de vida y humor. «Ay, Eulalia», me dijo una de ellas, Carmela, mientras brindábamos con tequila. «Tu historia me suena conocidísima. Mi hijo mayor me robó 200,000 pesos hace 5 años para un negocio que nunca existió. ¿Y qué hiciste?», pregunté. «Lo mismo que tú. Lo corté completamente. Al principio lloré como Magdalena, pero ahora duermo como bebé. Los otros 2 hijos me visitan seguido y me tratan como reina, porque saben que no voy a aguantar sus tonterías. Es que uno piensa que ser buena madre significa aguantar todo», añadió otra mujer, Mercedes. «Pero ser buena madre también significa enseñarles que las acciones tienen consecuencias». Pasé una semana en Guadalajara, una semana sin revisar mi teléfono cada 5 minutos esperando llamadas de emergencia, sin angustiarme por dinero, sin sentir esa presión constante en el pecho que había sido mi compañera durante décadas. Rosa y yo visitamos museos, caminamos por mercados, nos sentamos en cafés a platicar de todo y nada. Una tarde, mientras tomábamos helado en una plaza llena de niños jugando, me di cuenta de algo extraordinario. Era feliz. Profunda. Simplemente feliz. Sin condiciones, sin excepciones. Sin la necesidad de que alguien más estuviera bien para que yo pudiera estar bien. «Rosa», le dije, «creo que esta es la primera vez en mi vida adulta que me siento completamente libre». «¿Y cómo se siente?», me preguntó, aunque su sonrisa decía que ya sabía la respuesta. «Se siente como volar». El día que regresé a Ciudad de México, llevaba más equipaje del que había traído. No solo las cosas que había comprado, sino algo intangible que había recuperado. Mi propia compañía. Por primera vez en décadas, me gustaba estar conmigo misma. En el autobús de regreso, mientras veía pasar el paisaje que ahora me resultaba familiar, no sentí la ansiedad de volver a mi vida anterior, porque sabía que ya no era la misma mujer que había salido de la ciudad una semana atrás. Era alguien nueva, alguien que sabía que merecía respeto, amor genuino
y momentos de pura alegría sin justificación. Era, finalmente, yo misma. 6 meses después, mientras regaba las plantas de mi pequeño balcón en una mañana dorada de agosto, escuché pasos conocidos subiendo las escaleras del edificio. Mi corazón se aceleró por un momento, pero ya no con ansiedad. Había aprendido la diferencia entre la expectativa nerviosa y la curiosidad tranquila. Carmen, la muchacha que limpiaba el edificio, apareció en mi puerta con una sonrisa enorme y un sobre en las manos. «Señora Eulalia, llegó esto para usted», me dijo, entregándome una carta con membrete oficial. «Y tengo noticias. Me aceptaron en la escuela de enfermería». La abracé con genuina alegría. Durante estos meses, Carmen se había convertido en algo que nunca pensé que tendría. Una hija del corazón. Venía a tomar café conmigo los domingos. Me contaba de sus hijos, de sus sueños, de sus miedos. Y yo, por primera vez en mi vida, tenía a alguien que me escuchaba sin necesitar nada a cambio más que mi compañía. ¡Qué maravilloso, mija! ¿Ya sabes cuándo empiezas? El próximo mes. Y todo gracias a usted, señora. Sin su apoyo económico nunca hubiera podido pagar la colegiatura. Le había dado 50,000 pesos para sus estudios. No como préstamo, no esperando nada a cambio, simplemente porque tenía el dinero y ella tenía el sueño. Era increíble lo fácil que resultaba ser generosa cuando no te estaban chantajeando emocionalmente. Después de que Carmen se fue, abrí la carta. Era de la Fiscalía General. El caso contra Julián había concluido. Culpable de falsificación de documentos y fraude. Sentencia: 2 años de libertad condicional, restitución completa del dinero robado más daños y perjuicios, y 500 horas de servicio comunitario. Guardé la carta en el cajón donde tenía todos los documentos del caso. Curiosamente, no sentí satisfacción ni venganza, solo una especie de justicia tranquila, como cuando terminas de limpiar una habitación que había estado desordenada durante años. Mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Abuela? La voz era de Sofía, pero sonaba diferente, más madura. «Sofía, mi amor, ¿cómo conseguiste mi número?» Se lo pedí a Carmen cuando vino a limpiar la oficina de papá. «Abuela, ¿puedo venir a verte?» Mi corazón se detuvo por un momento. En estos 6 meses, los nietos habían sido mi única verdadera pérdida. Todo lo demás, la relación tóxica con Julián, las obligaciones agotadoras, la ansiedad constante, había sido liberación. Pero Sofía y Diego eran mi dolor genuino. Por supuesto, mi cielo. Pero, ¿tus papás saben que me estás llamando? No. Y no me importa. Ya tengo 9 años, abuela. Entiendo las cosas. Y entiendo que papá le hizo cosas malas a usted. 1 hora después, Sofía estaba sentada en mi sala, tomando chocolate caliente y comiéndose las galletas de avena que había aprendido a hacer en mi curso de cocina para adultos mayores. Se veía más alta, con el cabello más largo, pero sus ojos seguían siendo los mismos. «Abuela, ¿es verdad que papá le robó dinero?» La pregunta directa me sorprendió, pero decidí tratarla con la honestidad que merecía. «Sí, mi amor, es verdad. ¿Y por eso ya no podemos venir a visitarla?» «No, mi cielo. No pueden venir porque sus papás creen que yo soy la mala de la historia por haberme defendido». Sofía reflexionó por un momento, mordisqueando su galleta. «En la escuela nos enseñaron que cuando alguien te roba o te lastima, tienes que decírselo a un adulto de confianza. ¿Usted hizo eso?» «Sí, pequeña. Eso fue exactamente lo que hice». «Entonces usted hizo lo correcto. Mamá dice que usted está loca, pero yo creo que papá está equivocado». La sabiduría de los 9 años me dejó sin palabras. Esta niña entendía conceptos de justicia básica que su padre, con toda su educación universitaria, había decidido ignorar. «¿Diego también quiere verme?» «Sí, pero tiene miedo de que papá se enoje. Está más chiquito. No entiende todo tan bien como yo». «¿Y tú no tienes miedo?» «Un poquito. Pero más miedo me daba no volver a verla nunca». Esa frase me quebró completamente. Abracé a mi nieta con toda la fuerza que tenía, inhalando el olor a champú de manzana que seguía siendo exactamente el mismo. «Te voy a contar un secreto, Sofía. Tú y Diego son las personas que más amo en este mundo.
Pero no los voy a usar para lastimar a sus papás, como ellos trataron de usarlos para lastimarme a mí. ¿Qué significa eso? Significa que si quieren venir a verme, siempre van a ser bienvenidos, pero tienen que ser honestos con sus papás. No quiero que me visiten a escondidas como si fuera algo malo. Sofía se quedó pensativa. ¿Y si ellos dicen que no? Entonces esperaremos hasta que seas más grande y puedas decidir por ti misma. Después de que Sofía se fue, me senté en mi sillón a reflexionar sobre los cambios que habían transformado mi vida en estos meses. Había empezado a tomar clases de pintura en acuarela en el centro cultural del barrio. Mis cuadros eran terribles, pero pintar me daba una paz que nunca había experimentado. Tenía un nuevo grupo de amigas, mujeres de mi edad, que se reunían los martes para caminar en el parque y los viernes para jugar dominó. También había hecho algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Me había cortado el cabello. Después de décadas de usar el mismo chongo apretado, ahora tenía un corte moderno que enmarcaba mi cara y hacía que mis ojos se vieran más grandes, más jóvenes. La gente en el edificio había notado el cambio. La señora Hernández del 3B me había comentado que me veía muy rejuvenecida, y el señor López del portero había empezado a saludarme con más cordialidad, como si finalmente me viera como una persona real en lugar de solo una presencia familiar. Pero el cambio más profundo no era visible. Era interno. Había descubierto que la soledad y estar sola eran cosas completamente diferentes. La soledad era el vacío desesperante que había sentido durante años, esperando que otros llenaran mi vida de significado. Estar sola era esta paz tranquila de saber que era suficiente para mí misma. Una tarde de septiembre, mientras leía en mi nuevo sillón de lectura, una compra innecesaria que me había dado un placer inmaculado, sonó el timbre. Era Julián. Se veía mayor, más delgado, con ojeras que sugerían que los últimos meses no habían sido fáciles para él tampoco. Llevaba un ramo de flores baratas del supermercado. «¿Mamá? ¿Podemos hablar?» Lo dejé entrar, pero no le ofrecí café ni lo invité a sentarse. Ya no me sentía obligada a ser la anfitriona perfecta con alguien que había abusado de mi hospitalidad durante décadas. «¿Qué necesitas, Julián?» «Vengo a disculparme y a ver si podemos arreglar las cosas entre nosotros». Me quedé callada, esperando. Sé que metí la pata. Sé que las cosas se salieron de control. Pero somos familia, mamá. Tenemos que poder perdonarnos. ¿Metiste la pata? Repetí. Julián, me robaste. Durante años. ¿Eso es meter la pata? Está bien, está bien. Te robé. ¿Eso es lo que quieres escuchar? Te robé. Te mentí. Te traté mal. ¿Ya estás contenta? Su tono seguía siendo el mismo de siempre, condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor al admitir algo obvio. No vengo por tu felicidad, Julián. Si quieres una relación conmigo, vas a tener que ganártela, como cualquier otra persona en el mundo. ¿Ganarme? Soy tu hijo. Ser mi hijo te dio muchos privilegios durante muchos años, pero también tenías responsabilidades que decidiste ignorar. Ahora eres simplemente un hombre de 36 años que tiene que demostrar que merece mi tiempo y mi respeto. Se quedó callado por varios minutos. ¿Qué tendría que hacer? Para empezar, terminar de pagarme todo lo que me debes. No porque un juez te lo ordenó, sino porque es lo correcto. Segundo, disculparte genuinamente, no porque quieres algo de mí, sino porque reconoces el daño que causaste. Y tercero, tratarme con el respeto que le tendrías a cualquier persona que has lastimado y estás tratando de reconquistar. ¿Y si hago todo eso? Si haces todo eso, podríamos empezar a construir una relación nueva, diferente, una donde yo sea una persona, no solo tu madre banco niñera solucionadora de problemas. Julián se fue sin prometer nada, pero también sin pelearse. Era un progreso, supongo. Esa noche, mientras preparaba mi cena, pescado a la veracruzana, porque me gustaba y porque podía, reflexioné sobre el año que había pasado desde el incidente del ascensor. Había perdido un hijo que nunca realmente me había tenido. Había ganado una versión de mí misma que no sabía que existía. Había descubierto que el amor propio no era egoísmo, sino la base de todo amor genuino. Miré por mi ventana hacia la ciudad que se extendía más allá de mi barrio.
Millones de luces, millones de vidas, millones de historias como la mía. Personas aprendiendo a valorarse, a ponerse límites, a elegir su propia felicidad por encima de las expectativas de otros. Levanté mi copa de vino, otra compra innecesaria que me daba placer puro, hacia mi reflejo en la ventana. Salud, Eulalia, me dije a mí misma, por los próximos capítulos de tu vida. Y por primera vez en 68 años, brindé por mí misma sabiendo que merecía cada sorbo. Ahora te pregunto algo. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido a lo que vivió Eulalia? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjale tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.